Muchas gracias de nuevo por atender a esta videoconferencia de edificación con elementos prefabricados de concreto, la cual estará ofrecida por el maestro en ingeniería Rodrigo Gómez. Y para iniciar este evento, primero tendremos unas palabras del director de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana en Poza Rica, el doctor Juan Pérez Hernández, a quien cedo en estos momentos la palabra. Y muchas gracias de nuevo por participar en este evento. Muchas gracias, Armando. Buenas tardes. Me es grato dirigirme a ustedes para darle la más cordial bienvenida a esta conferencia en línea denominada Edificación con elementos prefabricados de concreto. Agradezco al maestro en ingeniería, al ingeniero Rodrigo Flores Gómez, por su valioso apoyo, por su disposición y tiempo para compartir sus conocimientos y experiencia. Y asimismo, quiero agradecer el apoyo valioso del doctor Armando Aguilar Meléndez, como coordinador del Cuerpo Académico de Estructuras, por su valioso apoyo en esta actividad para la facultad. Y a todos los que de alguna forma entusiasta han respondido a este evento. Nos congratulamos todos por esta nueva oportunidad de compartir experiencias y estrechar lazos entre profesionales. Este tipo de espacio refleja el interés de los organizadores por establecer los puentes de acercamiento entre nuestros estudiantes y los profesionales de nuestra disciplina, asimismo como rescatar experiencias y saberes que serán de gran utilidad para los estudiantes de ingeniería. El tema que se aborda hoy muestra los avances y retos que enfrentamos en la vida profesional y será expuesto por un profesional que ha aplicado sus conocimientos en sus diferentes campos de aplicación. Aquí, la voz de los alumnos tiene un espacio garantizado en esta conferencia. Estamos seguros que la retroalimentación proporcionará a los programas educativos que abordan elementos para su mejora. Sí. Gracias. Es un poco abajo, ¿no? Podrás modificar un poco eso. Y pues me da gusto y es para mí un honor darle la bienvenida al maestro. Ahora cedemos la voz al doctor Armando para que les dé una semblanza del currículum del maestro Rodrigo. Adelante, Armando. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Juan Pérez. Gracias por el apoyo. Pues nosotros queremos también destacar que justamente con estas circunstancias de la epidemia que actualmente estamos padeciendo, en nuestra propia facultad también incrementaremos la cantidad de eventos académicos que desarrollaremos a través de estos medios y aprovechamos justamente para comentarlo con ustedes. Obviamente haremos los medios de comunicación o emplearemos los medios de comunicación para hacerles saber ya los detalles de los nuevos eventos que haremos, pero bueno, queremos aprovechar desde ahorita para decirles que queremos incrementar en forma importante y de manera sistemática este tipo de eventos, desde conferencias hasta seminarios e incluso cosas con valor curricular, ¿no? O elementos o cursos con valor curricular. Bien, en esta ocasión, afortunadamente, el maestro Rodrigo Gómez Flores tuvo bien aceptar nuestra invitación para darnos una plática relacionada con el uso de prefabricados de concreto para fines de edificación. El ingeniero Rodrigo Gómez Flores es ingeniero civil por el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Él realizó también una maestría en ingeniería, la realizó en los estudios de posgrado de la UNAM y dichos estudios los cursó con beca del CONACYT. Otra particularidad del maestro Rodrigo es que es un ingeniero emprendedor. Es decir, él, además de su preparación,
ha tenido un gran interés por la empresa, y lo cual lo ha llevado a participar en forma importante como empresario. Particularmente ha formado y liderado una empresa de fabricación de prefabricados de concreto, simple, reforzado y preesforzado. Como parte del desarrollo de dicha empresa ha promovido la realización de pruebas de laboratorio en diferentes elementos prefabricados, con énfasis en elementos alveolares. Por otra parte, también eventualmente ha realizado actividades de gestión inmobiliaria, ha participado en el desarrollo de viviendas prefabricadas, y con esa intención ha colaborado en la realización de propuestas de sistemas de construcción a base de muros y placas alveolares. El maestro Rodrigo ha desarrollado y dirigido numerosos proyectos de ingeniería, desde edificaciones, hospitales, escuelas, etcétera, incluyendo obras muy de ingeniería civil, como es el caso de puentes. Recientemente, en los últimos años, han incorporado en los servicios de su empresa el énfasis en la atención al desempeño sísmico de edificios, y para ello han hecho ya propuestas específicas que han implementado en edificios de nuestro país, en los que han incluido el uso de dispositivos de control de la respuesta sísmica, ¿no? Disipadores de energía, aisladores, etcétera. Y bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra al maestro Rodrigo para que nos platique al respecto. Y muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la bienvenida y preámbulo, por la oportunidad de participar en esta tarde. Un grupo importante de estudiantes, profesionistas. A nombre de la empresa Protección Sísmica de México y los que colaboramos en ella, les agradecemos la oportunidad de poder compartir algunas experiencias que hemos tenido y en el proceso del conocimiento que se ha ido, como es natural, de pasar el tiempo. En esta presentación que me permito exponer a ustedes en esta tarde, voy a platicarles sobre algunos aspectos de la empresa, pero también sobre algunas tendencias y algunas cosas que se están haciendo en algunos lugares importantes del mundo para generar el desarrollo del prefabricado. La edificación con elementos prefabricados de concreto es una potencial manera de desarrollar una región. Y bueno, me va a permitir mostrar algunas imágenes. Vamos a platicar un poquito sobre las losas alveolares o el hollow core que se conoce en el ámbito profesional. De estos elementos, la empresa tiene actualmente una planta en donde se producen estos elementos. La tecnología que se usa es maquinaria alemana y los productos son extruidos. Un concreto seco. Pues vamos a platicar de los muros alveolares y los usos, puentes peatonales, una pasadita por los vehiculares. Vamos a platicar un poco de edificación y el prefabricado más dispositivos antisísmicos. Y vamos a remembrar un poquito lo que ha habido de prefabricados desde hace ya muchos siglos. En esta imagen ustedes pueden ver una típica planta de losa o muro alveolar. Ahí pueden ver que hay una mezcladora concreto, una mezcla seca, cero revenimiento, es necesaria para producir este tipo de elementos. En el fondo de la imagen pueden ver una máquina que es la extrusora. Esta máquina se desliza sobre rieles y lo que hace es que va extruyendo de manera lineal el producto, mismo que a las 16 horas se puede cortar y se puede ya manipular para enviarlo a obra. Son pistas de 132 metros de largo, 1,20 de ancho. Hay necesidad de usar una grúa pórtico como la que se muestra.
Y esta es un esquema muy general de la planta de producción. Enseguida muestro una imagen en donde podemos ver la gran capacidad de carga que tienen estos elementos. Son 24 toneladas equivalentes a 2.758 kilogramos por metro cuadrado de carga uniformemente distribuida sin capa de compresión sobre el elemento de 7.25 de claro libre. Esta losa tiene solamente 12 horas de haberse fabricado. Entonces, ya se imaginan si tiene capacidad para resistir las cargas vivas, muertas de la estructura. En particular, esta losa es de peralte de 20 centímetros por 1,20 de ancho. Evidentemente que se necesitan revisar los diafragmas de piso, como se muestra en esa imagen, generan a veces tableros regulares e irregulares. Una ventaja del producto que ofertamos y que también otras empresas ofertan es que se vende el producto ya con el corte esviajado, es decir, con un ángulo. De esta manera se hace evidente la ventaja competitiva en tiempo y en costo para poder disminuir el calendario de obra y también tener ahorros significativos, ya que se envían los productos de manera numérica, numerados, y entonces se eliminan los desperdicios. Podemos ver que es compatible con estructura metálica, podemos ver que se puede combinar con mampostería también, con otros sistemas resistentes. Y vemos en la misma imagen el acabado que puede darse al firme de compresión. Hay lineamientos, por ejemplo, a la derecha se encuentra la norma de México, las normas técnicas en donde se delimita y se hace énfasis en poder cuidar el diseño de los diafragmas o sistema de piso, mismo que lleva a un proceso que es conocido y en donde podemos ver una imagen a la izquierda en donde podemos revisar si el diafragma o piso es rígido o flexible. En esta otra imagen podemos ver algo que se llama llave de cortante. Es una forma de V o V de manera irregular en donde colinda una placa con otra, misma que se rellena con un mortero o grout o concreto, ciertas características y cuya longitud de la junta permite resistir el desplazamiento vertical entre placas y también el desplazamiento horizontal. Esto le conocemos como llave de cortante y es lo que nos permite que se forme un diafragma, se integre. Vemos ahí el lisaje de los elementos, en particular este trabajo son claros de 1040 libras, puede ver en la imagen. Claro que debemos de acudir a los reglamentos, a las normas, a códigos, manuales. Y les puse una muestra de algunos de ellos. Para poder iniciarse en este tema de los prefabricados, hay un manual que es muy ilustrativo, que es el Manual de Diseño de Estructuras Prefabricadas y Preesforzadas, editado por el ANIPAC, que es la Asociación Nacional de Industriales de Preesfuerzo de la Prefabricación, como el Instituto de Ingeniería. Es muy ilustrativo, trae ejemplos, trae fotos. Digamos que para iniciarse nos puede dar una buena idea de cómo manejar el tema. Pero también tenemos manuales como el PCI, como las normas técnicas complementarias y otros, donde podemos tocar temas un poquito más detallados para estar seguros de lo que estamos haciendo. Vale la pena comentar que la ANIPAC, su esfuerzo, yo reconozco, esta sociedad ha contribuido con difundir el conocimiento. En particular, en el 2006 tuve la oportunidad de estar en un congreso internacional en la ciudad de Veracruz, donde se expusieron temas de tecnología respecto al uso de los prefabricados. En esta imagen apreciamos el muro alveolar ya instalado, al igual que la losa y los marcos rígidos de concreto. Un edificio, este es el sótano del edificio. Podemos ver que el acabado es ningún acabado más que como viene de planta y puede ser apropiado para ciertos casos. Como decía el doctor Armando, estábamos en la empresa preocupados por hacer bien las cosas
Dos cosas que hemos hecho, entre algunas otras, son el estudio de termicidad de la placa alveolar, en donde pudimos encontrar un diferencial térmico entre la cara externa y la interna, sometiendo a la placa alveolar de 20 centímetros a una placa caliente, y en donde se midió a lo largo de varias horas la transferencia de calor. De esta manera, pues, podemos decir que la placa puede ser conveniente para evitar elevar la temperatura al interior de la estructura. También otro de los asuntos que nos preocupaba conocer era la capacidad al corte o al cortante diagonal, como vemos en la imagen. Se hizo algunas series de test en el CIDIR, en la ciudad de Oaxaca, hace algunos años, de varios lotes de placa, y se determinó que el cortante diagonal, que es conocido como B asterisco en las normas técnicas de mampostería, es un valor de 11 kilogramos sobre centímetro cuadrado, sobre el área bruta, los 20 centímetros. Entonces, más o menos el cortante diagonal para cortar esta placa que se ve en la imagen fue del orden de 25 a 30 toneladas. Esto nos indica que tiene una muy buena capacidad para resistir el cortante. Evidentemente que tenemos que combinarlo con algunos elementos que le confieran ductilidad. Pero son algunas de las cosas que hemos hecho, entre otras pruebas para anclajes, que más adelante voy a comentar. Como podemos apreciar, los muros alveolares son muy buenos y el costo es realmente rentable para estos casos de muros de contención, en donde apoyamos el muro de contención en dos cosas. Una, en el acero vertical que va unido a la cimentación, y también lo apoyamos a la estructura o al marco principal, como se puede ver en estas imágenes. La manera de instalarlo es muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es colocar adecuadamente el acero vertical para que coincida con los alvéolos y después rellenar de concreto. Pueden llevar estribos, los castillos o no, depende del diseño y la necesidad. Uno de los asuntos que hemos investigado en la empresa con la ayuda del ingeniero y maestro Francisco Gómez, que es socio de la empresa, es que el uso de los muros alveolares, al tener buena capacidad de corte, mucho más que un muro de tabique convencional, estábamos viendo que por decirlo así, se desperdiciaba esta capacidad. Entonces, a medida que se tomó conciencia, se estudió un poquito más a fondo el tema, se determinó que los muros alveolares en batería pueden funcionar como una sola pieza, al unirlos mediante un grout o algunos conectores mecánicos como varillas de acero, que permitan, que eviten que se deslicen los paneles respecto uno de otro en su junta. De esta manera podemos hacer que una batería de muros individuales se comporte como un solo muro, cuya capacidad al volteo se incrementa notablemente. Como podemos ver en esta imagen, se trata de un edificio en donde se están analizando las fuerzas rasantes o de corte entre superficies adjuntas de muros alveolares. Aquí podemos ver la revisión y algunas de las ecuaciones que nos permiten calcular la resistencia de la junta. Aquí se coloca un grout entre placas, un grout que evita la contracción, un grout con controlador de volumen que permite que se presionen entre placas y se evita la contracción. De esta manera garantizamos que los muros se comporten como una sola pieza. Un detalle donde se coloca el grout. Ya vemos instalado, estamos viendo previamente. Al final, el eje superior lleva una cadena que va unida a la losa también. También los muros se pueden usar de manera horizontal, como podemos ver en esta imagen, para cercar bodegas, naves, auditorios, etc. El acabado es este, típico, que se produce con la estructura. Esta es la última obra que estamos entregando, una casa en La Crucecita, en Bahías de Huatulco. A esta estructura en particular le tocó ser estrenada por el sismo que sucedió hace unas 2 o 3 semanas, donde al investigar ya realmente lo que sucedió, pues prácticamente sucedió el sismo de diseño y la estructura
está muy bien, está ya en el proceso de acabado. Fue interesante visitarla y en esta vivienda en particular se usaba el grout para conectar los muros contiguos, la planta baja especialmente. Durante el proceso, ya que se requerían claros libres, que a veces los arquitectos nos exigen, y entonces para darle más capacidad se determinó usar la conexión entre paneles. También ya hemos podido participar en bardas, en este caso estoy mostrando las primeras imágenes de 20,000 metros cuadrados de muralla de 6 metros de altura insertada en un candelero, como se ve en la imagen de la derecha abajo y arriba también, donde hay unas cuñas de madera temporalmente sujetando el elemento, donde después con un grout se viene rellenando, igual con controlador de volumen para evitar la contracción, poder sellar las placas en su posición. También como empresa hemos tenido la oportunidad de participar en la fabricación de elementos ornamentales como estos muros de fachada de la ciudad administrativa de Oaxaca y poder hacerlo con muros aligerados pero con acabado de granito deslavado. Son algunas experiencias que se nos han presentado durante el camino. Hemos querido aprovecharlas. Evidentemente, el usar el prefabricado tiene un objetivo y es evitar este tipo de dilemas en obra. Realmente yo pensaría que ahí podríamos tener cerca de un árbol semejante al que está a la izquierda, nada más que uno está todavía atrapando dióxido de carbono y el otro lo va a generar por la leña que se va a hacer al final, todo el uso. En la empresa hemos tenido también la oportunidad de hacer puentes prefabricados, peatonales, y les muestro dos ejemplos, puentes concebidos desde la oficina, y después ya prefabricados e instalados, tiempos de 3 a 6 semanas. De la izquierda con escaleras, la derecha con rampas. Estos puentes son no tan feos, digamos que son agradables a la vista a comparación de otros puentes que había en la zona. Este es el proceso constructivo rápidamente, la instalación de las zapatas con candelero en el sitio, después la instalación de la columna prefabricada, que incluso ya lleva una parte de los apoyos para las rampas, la colocación del cabezal a la derecha, insertándola sobre las columnas. En esta otra imagen vemos la instalación de las rampas que pueden llevar un diseño arquitectónico, ahí trae unos agujeros elaborados, y la instalación de los escalones prefabricados, la trave final, la trave cajón, que es de 24 a 26 metros, de claro libre. También hemos tenido la oportunidad de trabajar en puentes vehiculares con algunos elementos cajón, traves ASHTO 3, 4, 5, y estos son algunos de los trabajos que hacemos. Aquí se ve el montaje de una trave cajón con 2 grúas de 70 toneladas. La trave pesa alrededor de 50 toneladas y esto es para un paso a desnivel. También nos ha tocado trabajar así en lechos de ríos ya algún tiempo, es cerca de Puerto Escondido, un puente donde se montaron, se fabricaron e instalaron en el lecho del río este tipo de elementos. Uno de los primeros trabajos que se hicieron allá, bueno, del 2013, fue la instalación de traves para sótanos y traves también para la ST, traves ASHTO 5. Vivienda que también hemos incursionado, hemos prefabricado placas macizas como las de la izquierda para el primer nivel de viviendas de interés social y para la azotea placas alveolares para ayudar a instalar unos ductos y sobre todo para generar aislamiento térmico en la vivienda. Aquí es una oportunidad de trabajar en series, se puede hacer el trabajo de obra como se ve aquí, y viene una cuadrilla de una grúa instalando placas, y como no necesita cimbra, entonces la gente puede trabajar sobre ellos y debajo de ellos inmediatamente. Este es el acabado aparente de la losa, una es con detallado y pintura y la otra así al natural. También lo podemos ver ahí como muros alveolares, igual donde se nota la junta, aunque
puede trabajar en tapar esa junta. Proceso constructivo para edificios de manera esquemática se muestra en esta imagen a la izquierda. Podemos ver aquí la instalación de la cimentación, las columnas, el tema de pisos y llevar a aisladores, que es una de las partes que la empresa también trabaja. Se instalan y después viene la etapa 5, en donde se instalan, se cuelan los nodos, en este caso de sistema de ventanas, un sistema emulativo del concreto colado en sí. A la izquierda vemos lo mismo que estaba, a la derecha vemos lo mismo que estaba a la izquierda, pero ya en la práctica, ¿no? Aquí vemos las zapatas aisladas o los candeleros, instalación, las columnas, muros, aquí las traves y el tendido del acero de continuidad en los nodos, lecho inferior y lecho superior. También podemos apreciar el transporte de los elementos de traves y las losas y muros. Pues todo va contado y esta es una ventaja grande al momento de poder hacer el trabajo en el sitio. Bueno, en esta parte de la presentación quiero hablar un poquito sobre la tendencia, parte de lo que hemos participado nosotros como empresa. También nos queremos conectar a hacer más cosas. Muestro unas imágenes, ahí están las páginas de referencia, donde hay ya todo un desarrollo para hacer edificios prefabricados, pero ya un poquito más modernos. Voy a mostrar imágenes, la idea principal del prefabricado. Por ejemplo, aquí podemos ver ya moldes específicos para hacer escaleras, lleven un estándar mínimo, puedan instalar de manera sencilla en la obra. Esta es la oportunidad que se nos presenta de participar y ir poco a poco haciendo de manera sistemática crecer el prefabricado en el país. Por ejemplo, también en estas imágenes podemos ver el uso de elementos ya arquitectónicos, como estos elementos que llevan incluso ya la ventana, también llevan aislantes térmicos y llevan una serie de conectores para unirlos en el sitio, poder generar incluso en algunos casos una resistencia estructural, no solamente una función arquitectónica. Por ejemplo, en esta imagen de la derecha podemos ver el uso de algo colado en sitio, pero también el poder llevar elementos prefabricados al lugar, generar fachadas como del lado izquierdo. Transportan, se instalan de manera sistemática y se gana tiempo, pues la calidad es muy, muy buena todavía. Y también vemos otro sistema en donde se pueden hacer paneles que se conectan por medio de algo que se conoce como vainas. A la derecha vemos el detalle de la conexión. Básicamente es una camisa corrugada que va ahogada dentro de la columna en este caso. Y ahí se inserta la varilla, después por medio de una bomba especial se inyecta grout, genera la fricción suficiente mecánica para transferir las tensiones de la varilla de la columna a la cimentación. Es un trabajo bastante limpio y bastante seguro también, que se usa de manera muy regular en el prefabricado. Es mucho mejor el uso que los conectores mecánicos que a veces se han usado como roscas o varillas termofundidas, etc. También en esta imagen podemos ver la prefabricación extendida, en este caso a baños, en los edificios donde ya lleva instalada incluso la loseta, incluso ya hasta la persona podría ir allá adentro. En otros países como Sudamérica, en el caso de Chile, están haciendo ya un uso más intensivo del prefabricado. Sabemos que Chile es una zona altamente sísmica y ellos han ido de menos a más al usar no solamente el prefabricado, sino dispositivos de protección sísmica. En estas imágenes podemos apreciar el uso de muros de corte, muros estructurales, que llevan las varillas ya en acero por cada nivel, conectan con los sistemas de piso, aún en zona sísmica.
Obviamente esto permite tener una calidad y una seguridad estructural apropiada. Otra imagen del mismo complejo, se pueden apreciar ya la instalación del sistema de piso con vigas de gran peralte y algunos elementos placa pretensados. Son algunos de los proyectos en que Protección Sísmica de México ha tenido la oportunidad de participar. En el sureste, en Tonalá, Chiapas, para un grupo que se dedica a la renta de edificios. Se hizo un edificio con sótano y 3 niveles. También de la derecha, la terminal portuaria, la ampliación de Tuxpan en el 2015, que es fabricados, y ahí se ven fotos de la instalación de la cimentación y de las columnas en el frisaje, como de la estructura y el proceso de funcionamiento ya. El maestro Francisco, que es socio de la empresa, él es especialista en aislamiento de base. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos para desarrollar este proyecto, que en su momento fue un edificio de la PGR, donde podemos ver a la izquierda, la imagen donde vemos un aislador de base. Es decir, aquí se generó una discontinuidad entre la cimentación y la estructura. Esta es un dispositivo de goma y acero que se deforma lateralmente. Permite separar la energía del suelo y filtra cierta energía que sube a la estructura, de manera que mantiene la estructura en el rango elástico. Por lo tanto, en esta estructura en particular, las columnas y traves, si las pueden ver en esta imagen, a la izquierda, se conectaron directamente a ménsulas de acero. Aquí ya no nos fijamos si era crítico el cortante o el momento, o si iba a haber alguna articulación en esta zona, porque debido al aislamiento de base, pues la estructura se va a desplazar en el primer modo de vibra, que es elementalmente traslacional. A la derecha vemos otro edificio que es una torre residencial con prefabricados. Esta es una estructura convencional, empotrada. Pues una estructura orgánica donde la arquitecta, una doctora en arquitectura, pues se encargó de hacer la propuesta orgánica del Instituto del Café, Chiapas. Bueno, se hizo de 3 niveles. Aquí hay un sótano que no se aprecia, pero es grande, donde van los laboratorios, y la demás estructura tiene esta forma. Unas ampliaciones de otros proyectos. También se participó en la Ciudad de México en la instalación de unos dispositivos, como se ven a la derecha, amortiguadores viscosos para controlar la distorsión, las fuerzas del sismo en un edificio que ya estaba en proceso. Entonces, este edificio pues se encuentra en esta dirección que pueden ver aquí, Laguna de Términos, esquina Mariano Escobedo. Es un edificio de uso múltiple, de departamentos, comercial, oficinas, etc. Bueno, generalmente se pasan los modelos, se analizan, se separan, y por ejemplo aquí vemos para un presupuesto, evidentemente la construcción con prefabricados requiere de una proporción del 80% de planeación más 20% de ejecución. Si hacemos esto puede redundar en precios del orden de esto por cada metro cuadrado de estructura. Se incluye toda la cimentación, la superestructura, todos los muros divisorios, las escaleras y los muros de carga, etc. Ese es solamente un ejemplo que les quise poner para departamentos. De 45, 50 metros, estamos hablando de 200 por cada departamento. Ahora, si me permiten, el tiempo bueno sigue transcurriendo, espero que no me esté atrasando o adelantando. Voy a platicarles un poquito sobre la nueva generación de sistemas estructurales prefabricados en concreto. Es algo aspiracional, nos gustaría que México y particularmente servidores pudiéramos estar haciendo ya algún desarrollo en un tiempo no muy lejano, en donde ya hemos estado estudiando el tema por tiempo también. ¿En qué época vivimos? Hago
hago la pregunta refiriéndome al tipo de elementos de concreto que usamos. A la izquierda, en el pasado, tenemos los códigos de los 70s o pre-70s, en donde los códigos permitían que hubiera deformación en la estructura, en los nodos, y el modo de falla de las estructuras era como esta imagen que vemos en este lado izquierdo, con un daño irreversible que generalmente no era reparable. Entonces pasó la experiencia, se ganó conocimiento, y a la derecha vemos el código después de los 70, en donde la columna ahora se protege y las articulaciones y las distorsiones y en general la disipación de la energía sísmica, que comúnmente se ha llamado el comportamiento sísmico o la ductilidad, concentraba en la orilla de las vigas o en las traves, con la intención de proteger las columnas. Todo muy bien ahí, pero son elementos que aún no son reparables. Y después de los últimos años de los 90 y de los 90 empezó a haber una nueva generación de códigos para poder hacer estructuras en donde ya no hubiera daño, como esta imagen que ven en la parte inferior de la pantalla, donde ustedes pueden apreciar esta grieta que fue la única que apareció en el movimiento sísmico sobre el ensayo. Aquí hay una grieta abierta, es a propósito, ahorita voy a explicar por qué. Parte de la nueva ingeniería que se está desarrollando y se ha usado en edificios como en San Francisco, California, donde son sometidos las estructuras a aceleraciones considerables, lo mismo que desplazamientos. En este caso, de esta imagen que les mostré, esta es la planta usó todo lo que se encuentra como en color verde y oscuro, es el perímetro, incluso hay una parte con un radio de 143 metros. Esta parte se hizo con elementos postensados a lo largo del plano del marco, y se usaron en esta parte 680 columnas precoladas y 1140 vigas precoladas. Es un edificio no muy regular, pero pues sí es de 39 pisos, 8 niveles de estacionamiento y sus plantas. Ahora tenemos aquí un esquema de lo que es este sistema, donde se usa, como podemos ver en esta imagen, la columna ya integralmente colada, también las traves ya vienen coladas. Las traves llevan estos pasos, en donde esta línea verde o este ducto verde es un tendón de preesfuerzo que le da la característica a la estructura de devolverla a su posición de deformación inicial. Entonces, cuando haya un evento sísmico considerable, la estructura se puede deformar, pero gracias al postensado, esta zona va a regresar a su posición inicial con un mínimo residual, pero esto nos permite tener estructuras resilientes. En el lecho superior e inferior hay unas varillas que en la parte de contacto con la cara de la columna se desadhiere una pequeña longitud de algunos centímetros. Todo lo demás está adherido al concreto. Esta parte va a fluir y es un acero específico que nos permite disipar la energía. Y con la ayuda del recentrado, pues la estructura no queda distorsionada, por así decirlo. El mismo principio se usa para elementos muros, como vemos en esta otra imagen. Esta línea negra que baja es el postensado que permite que el elemento nuevamente se recentre. Y entre elementos podemos ver que hay algunos dispositivos que disipan la energía. Hay una imagen un poquito más cercana de la misma representación, donde podemos ver que esta grieta ZD es el valor del desplazamiento que se espera y se calcula. Pero este valor es, el sistema genera un sistema de roce o fricción entre concreto de un elemento y otro, y también eso permite el mecanismo de disipación. Aplicado a la realidad, ese sistema que les acabo de explicar, que se llama sistema híbrido, porque tiene los dos elementos, tiene el postensado y tiene elementos disipadores o dispositivos que disipan la energía, se usó para esta estructura, en donde podemos ver que la fachada pues ya es la misma estructura y lleva un postensado todo alrededor en todos los niveles de los marcos.
Y voy a fabricarme esta. Esta es una prueba de laboratorio de este sistema híbrido, donde podemos ver, si ustedes ven el cursor, unos disipadores externos, que no son otra cosa que pequeñas barras de acero colocadas dentro de una camisa de acero rellena con un grout o con una resina. Digamos que es una barra comprimida o a tensión que tiene restricción al pandeo lateral. Estas barras son intercambiables, pueden eliminar. Aquí a la izquierda vemos comportamiento de la estructura con el tendón de refuerzo. Vemos que no disipa gran cantidad de energía porque es muy delgadita la curva, pero a la derecha ya vemos la participación de los elementos que le ayudan a disipar, en este caso los disipadores externos de acero. En esta parte vemos el gato de postensado de la columna, y este es un esquema donde también vemos la misma postensado, pero puede ser con una curvatura que permite que se cargue, puede ayudar a soportar cargas verticales también, y de esta manera abaratar y hacer más eficiente el sistema. Y aquí vemos en la práctica lo que se hace es instalar el acero de postensado, coloquen las trayectorias previamente definidas hasta poder hacer el postensado final. Esta es una imagen que quería presentarles. Vemos las vainas, que no son otra cosa que tubos de pared delgada corrugada, con ciertas trayectorias específicas de acuerdo al diseño. Quedan ahogados dentro del elemento de concreto. El elemento pues, es muy sencillo, concreto y varillas de refuerzo. Ya coladas las piezas son como estas, y esto es lo que se va a lograr al instalarlas. El esquema de instalación, tenemos un trabajo limpio para zona sísmica, donde se espera que no haya ningún daño y tengan controlados los desplazamientos. Este es el tipo de estructuras que les decía que es aspiracional, que debemos de ver como ingenieros o arquitectos aquí en México. Tenemos la capacidad para hacerlo y podemos hacerlo. También se trata de hacer un trabajo en equipo, ¿no? Varias especialidades. No es algo que se logre hacer solo a la primera. Ha llevado tiempo para este grupo de personas que desarrollaron esto, alrededor de 10 a 15 años para desarrollar la teoría y los detalles y pruebas de laboratorio. Unos detalles más de este tipo de estructuras que queremos ver ya pronto en el país. Quiero comentarles que esas estructuras no solamente son para zonas sísmicas, pueden trabajar muy bien también para zonas donde el sismo no es muy fuerte, como en la zona de Veracruz, que es una clasificación sísmica A o B. Aquí vemos igual el trabajo que se hace de ensamble, es relativamente sencillo. Y podemos ver, este sí es un edificio híbrido, donde ya vemos cómo incluso ya no hay una unión entre el último marco para eliminar la flexión biaxial de las columnas de esquinas, que luego son las que dan mucha lata y salen muy grandes, o hay que ponerles muros para ayudarles, etc. Los marcos interiores ya son marcos de gravedad, es decir, que están diseñados para cargas verticales, que es la especialidad de los marcos de columnas graves. Y los de la periferia son los que vimos, que son los postensados, donde se disipa la energía, se absorbe el cortante del sismo. Y quiero mostrarles también que ya hace muchos años, en estos templos y estructuras que nosotros conocemos, pues ya había prefabricados, como podemos ver en esta imagen, en Grecia, en ese templo de Dionisio, la Acrópolis, podemos ver el sistema de ensamble de elementos prefabricados de roca, unidos entre ellos por un elemento metálico vertical. Se ha visto que estos elementos, como se ve en la imagen, pues tenían esta perforación de elementos que estaban unidos por un corazón de plomo. Entonces, aquí vemos otra imagen y esta otra. Y ahora resulta que hay, por ejemplo, ese es un aislador de base
caucho con placas de acero, pero también tiene corazón de plomo. Este corazón de plomo permite disipar a mayor energía y se pueden alcanzar amortiguamientos mucho más altos que solamente usar el caucho. Entonces, las estructuras que se hicieron en la antigüedad ya hace miles de años, pues tenían mucha ingeniería por medio. Por eso creo que han estado vigentes. Y nos admiramos todavía de poder verlas. En México no nos quedamos atrás. Aquí vemos algunos atlantes, también son prefabricados y están en pie, como pueden ver en la imagen. En esta otra vemos más llaves de cortante, columnas, donde se tienen ya algunos elementos bien identificados, estas grietas en donde se instalaron elementos metálicos para unir. Bueno, nosotros que estudiamos en Oaxaca, pues tenemos cariño a Oaxaca y aquí les muestro unas columnas que tienen miles de años de la ciudad de Mitla, que es una zona turística por excelencia, a 30 minutos de la ciudad de Oaxaca, siguen en pie. También podemos ver elementos prefabricados. Estos son increíbles porque son piedras unidas manualmente y labradas, unidas de manera tan precisa que no se pueden sacar y que han durado por ya cientos de años. Que ahí están todavía las piezas. Pocos años más tarde ha sucedido esto, donde ha habido más desarrollo. Y bueno, generan puentes de conocimiento, como estas oportunidades que tenemos de aprender y de motivarnos para seguir desarrollando las cosas que nos permitan avanzar en este tema de la prefabricación. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo la postal de Monte Albán, una tarde con nubes y el contacto. Devuelvo el tiempo y también si hay alguna pregunta, pero todo. Muchas gracias, Rodrigo. Un momentito. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Tenemos varias preguntas. Muchas gracias por tu excelente presentación tan completa y que nos das un amplio panorama del uso de prefabricados. Te comento que las personas que están atendiendo esta charla son del área generalmente de ingenierías y de arquitectura, pero algunos son todavía estudiantes y otros ya son profesionales, ¿no? que se dedican ya profesionalmente a la ingeniería y a la arquitectura. Entonces, bueno, con este antecedente te leeré algunos de los comentarios que dice: en bardas a base de tabique o block sabemos que es necesario el uso de dalas. Observé una imagen donde mostraba una barda a base de elementos prefabricados, pero no observé dalas y la barda tenía como 6 metros de altura. La pregunta es, ¿no afecta la estructura al no emplear dalas? Permíteme, déjame, te pongo para que contestes. Gracias. Gracias por la pregunta, por el comentario de la presentación. Bien, generalmente las dalas son elementos que confinan, también ayudan a las bardas de elementos de mampostería a evitar el agrietamiento por asentamientos. Entonces, esas dalas generalmente cumplen aceros mínimos y también detallado de estribos mínimos que vienen reglamentados y que en el caso del prefabricado, en el caso particular de los muros alveolares, son innecesarias debido a que el muro alveolar tiene una carga de precompresión a lo largo de su eje y le evita que se agriete. Y entonces el sistema de trabajo del muro alveolar no es exactamente igual que un muro de mampostería en donde se requieren dalas. De manera típica, estos muros se colocan sobre una zapata corrida. Podría llevar una parte más peraltada, pero habría que revisar cada caso particular. Pero para una barda generalmente no es necesario. En una imagen que se vio, vimos una muralla de 6 metros de alto. Realmente ahí el muro alveolar se empotró como una vela en un candelero y se rellenó de grout únicamente.
no llevó ninguna dala. No sería necesario para los muros. No sé si conteste la pregunta. Sí, muchas gracias. Otra pregunta, ¿nos puedes explicar con un poco más de detalle qué es un candelero? Claro que sí. Realmente un candelero es un candelero. Es un elemento, en el caso de una columna, 4 paredes verticales separadas generan un hueco u oquedad en el centro, donde se va a insertar a manera de como si fuera una vela dentro de un candelabro. Básicamente ese es un candelero. Puede ser ese cuadrado para una columna o rectangular, o puede ser longitudinal como un servilletero. Le ponemos las servilletas, son 2 paredes paralelas que van apoyadas sobre una zapata corrida. Entonces el propósito del candelero es resistir el cortante y la flexión que viene de la superestructura y bajarlo a la cimentación. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, ¿qué ventajas tiene una losa alveolar en edificios con respecto a una losa maciza y con traves? Bien, usamos la losa alveolar de manera eficiente, es decir, por ejemplo, para claros de 8 a 10 metros, en una losa convencional, ya sea maciza o steel deck o acero como se conoce, habría que generalmente poner elementos secundarios intermedios que reduzcan el claro y que eviten la vibración excesiva de los elementos. Entonces, una de las ventajas del sistema alveolar es usarlo para claros medianos y grandes, en donde podemos eliminar todas las vigas secundarias que van dentro del tablero. Esto nos va a generar ahorros de tiempo y también de dinero. Otra de las ventajas es que no necesita cifra, es totalmente autoportante. Como vimos, la capacidad de carga de 2.750 kilos por metro cuadrado con 7 torones de media en el lecho inferior, parece claro de 7.25 metros, vemos que tiene una capacidad muy grande. Entonces no es necesario apuntalar o meter cimbra. Incluso se coloca y pueden trabajar arriba y abajo las personas. Digamos, el acabado podría ser otra ventaja también, la termicidad, algunas de las principales que pueda comentar ahora. Muy bien, muchas gracias. Te leo un comentario completo de un estudiante. Dice, buenas tardes, disculpe ingeniero, soy de segundo semestre y bueno, apenas estoy aprendiendo acerca de estos métodos y tenía la duda sobre si estos sistemas estructurales prefabricados, en qué son mejores con respecto a la elaboración tradicional de una casa, un puente, etcétera. Bueno, en cuanto a ser mejor, pues habría que ver que todos son buenos, ¿no? Pues cumplen una función. Tal vez la conveniencia sea la rapidez, la calidad uniforme que se logra en planta, el cero desperdicios, incluso ya teniendo prefabricada la estructura, pues no es posible que se roben las piezas. Por un lado tienen un peso de varias toneladas, medidas específicas, entonces también tienen una mayor durabilidad. No desvirtuaría el uso de estructuras convencionales por el hecho de usar prefabricados, sin embargo, reconozco que los prefabricados, por ejemplo, para puentes, donde se usan claros de 35 hasta 40 metros de claro libre, elementos isostáticos como vigas simplemente apoyadas, reconocemos que son muy eficientes y que pueden soportar cargas vivas y muertas bastante grandes, trenes de carga considerables, que de otra manera con estructura metálica, sin preesfuerzo o concreto, estarían pedantes y sería antieconómico. Habría que estudiar los casos, pero siempre vamos a trabajar junto con otros sistemas. Gracias por la pregunta. Muy bien, gracias. Otra pregunta es, ¿qué normas técnicas deben seguirse en México para los prefabricados? Bueno, por tradición las normas técnicas complementarias para el Distrito Federal tienen la parte de concreto donde mostré una imagen. Y allí tenemos un apartado del capítulo 11 que habla de prefabricados. Les mostré también algunos otros manuales como el PSI, diseño de elementos de muros y de losas prefabricadas o alveolares en este caso específico,
El ACI también tiene elementos de diseño y también les mostré de manera para tener un buen inicio y meterse a los prefabricados el manual de la NIPAC. Ese manual pues tiene casos prácticos y es muy ilustrativo cómo hacer una revisión y nos muestra fotos de varios prefabricadores, cómo han hecho las cosas. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿este tipo de construcción se puede realizar en cualquier lugar o tiene alguna limitación? Sí, tiene algunas limitaciones como todos los sistemas. Yo creo que la limitación es, en dado caso, el acceso de los equipos de transporte y de montaje, básicamente. No podemos meter el muro en pedacitos, tiene que ir completo y esa podría ser una limitante en algunos casos, si no se planea o si no se planifica adecuadamente. Pero de ahí en fuera el uso puede ser en zona sísmica, no sísmica, puede ser en zona costera, en zona continental. Digamos que la mayor limitación que yo veo es esa, el transporte y el montaje. Para eso también se tiene una logística, cómo prefabricar, cómo conviene, si las columnas de 4 o 5 niveles o en segmentos se van a unir con vainas o de alguna otra forma. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué tan viable es el costo de construcción con prefabricados en una casa habitación? Bueno, en una casa habitación, generalmente el prefabricado no va a ser tan competitivo por el hecho de la especialización de la instalación. Entonces, a menos de que las casas vayan a ser, digamos, ya de una manera en serie, pero por ejemplo en la casa que les mostré de Huatulco, que es una sola casa, es una casa de más o menos 600 metros cuadrados de losa y más o menos 1100 o 1200 de muro, incluyendo algunos muros de contención que se pusieron en alguna parte. Por ejemplo, pues ahí sí se puede competir contra un sistema de tabique o de mampostería de manera más convencional. Generalmente los costos pues pueden andar abajo de un 5% de un costo normal, sobre todo en tiempo y en desperdicios. Digamos que sí compites así en estructuras. Casas muy chiquitas, pues ahí sí creo que podría ser contraproducente, de manera que no lo recomendaría para algo muy pequeño. Muy bien, muchas gracias. Preguntan, ¿los moldes de escaleras prefabricadas que mostraste, los hicieron ustedes o los adquirieron? Bien, nosotros hemos hecho algunos moldes, pero no ese que mostré, no. Mostré la referencia en la página de la empresa, una empresa internacional, pero se puede llegar a hacer ese tipo de moldes para poder generar elementos estéticos que puedan resultar útiles a largo plazo. Pero sí es posible hacerlo. Vaya, solamente que, como les puse en otra lámina, 80% de planeación y 20% de... Hay que pasar mucho tiempo buscando, planeando, organizando y después ya la obra se va solita. Muy bien. Respecto al precio, preguntan ¿qué tanta diferencia de precio hay entre una losa de algún tipo de prefabricado de concreto y la losa maciza colada en sitio? Bien, realmente estamos abajo un 10 o un 15%, ya al hacer la comparativa terminada la losa, es decir, cimbra, descimbra, plafón, concreto, acero, costo financiero por tiempo de curado. Generalmente estamos abajo de un 10 a un 15 y para claros largos está un poco más porcentaje. Por decir, a lo mejor una losa de 10 metros, el metro cuadrado con alveolar podría andar alrededor de 1300, 1400 el metro cuadrado. Y con una losa convencional para 10 metros, debido a las vigas secundarias, podría irse fácilmente a 1800 o a 2000 pesos. Muy bien. Bueno, aquí preguntan con respecto a la casa habitación que mostraste con muros alveolares en planta baja y planta alta.
La pregunta es, ¿cómo se realizaron el anclaje desde planta baja a planta alta? Bien, en planta baja y planta alta se dejan ahogadas varillas que cumplen la longitud de desarrollo, de acuerdo a los reglamentos, y lo que se hace es colocar el elemento de manera vertical y se rellena de concreto. Entonces, en la capa de compresión del primer nivel y en las vigas o cadenas o dalas perimetrales, cuando coinciden, allí se colocan los aceros anclados que van a resistir el volteo dentro y fuera del plano a la hora de diseñar. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué dificultades hay para instalar una planta de prefabricado? ¿Se requiere una inversión muy grande? Bien, depende del tipo de prefabricados, de las expectativas, ¿no? Se puede empezar con la imagen de nuestra presentación, la primera que les mostré. Nosotros empezamos haciendo doble T, robusta. Entonces empezamos con un molde de doble T, gato de tensado, un laboratorio, prensa, lo más elemental para el diseño de mezclas. Entonces esa puede ser ya una planta de fabricado. Yo alentaría a que si alguien tiene en mente, pues ahora tiene la inquietud de ir estandarizando algún proceso, adelante. Nosotros estamos ahí disponibles para explorarles, también hay pero puede ser lo más elemental hasta una planta automatizada donde ya podríamos hablar de varias de ya depende del molde que tengas, la cantidad de molde, el caso de la losa alveolar, puede ser una mezcla húmeda, una tecnología o una generación o dos generaciones antes de la losa extruida que es concreto seco. Entonces hay gran variedad de cosas, ¿no? Por ejemplo, pues, tener una plática un poquito más extensa. Es muy variable. Muy bien, muchas gracias. Respecto a, por ejemplo, a una estructura de un edificio de oficinas, ¿qué elementos de ese edificio serían prefabricados de concreto reforzado y cuáles prefabricados de concreto reforzado? Perdón, presforzado. Bueno, pues la verdad puede ser todo de uno u otro. Generalmente, mi manera de verlo es que en las losas se compiten mucho con estas losas prefabricadas para claros largos. Yo creo que fuera alguien a estar edificando, pues puede hacer sus columnas en sitio y poner sus traves, pueden ser de acero fabricadas en sitio y las losas es rapidísimo la instalación. Digamos, yo aconsejaría eso, ¿no? Así a ciegas, a ver el proyecto. Muy bien, perfecto. Respecto a los segundos pisos que se han construido en la Ciudad de México, ¿cuál es tu opinión? ¿Seguirá la tendencia a seguir construyendo segundos pisos en todas las ciudades importantes de nuestro país? Espero que sí, pero no de esa manera. Yo pienso que se puede usar más tecnología. De hecho, el segundo piso, que así le podríamos llamar, atraviesa una parte de la autopista México-Puebla. Lo conozcan, ese tiene dispositivos de aislamiento. Tenemos la pila o la columna. Sobre ella hay una serie de dispositivos de gomas, como se les mostré para el edificio. Sobre ellos ya descansa todos los trenes o todos los carriles de la autopista. Entonces, ojalá que se pudieran hacer cosas más seguras, más eficientes, que permitan que nuestro país pueda ir creciendo de manera gradual, sin regresarnos a reparar cosas que después van a ser muy, muy costosas. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya para concluir,
una vez que se acabe las restricciones por la epidemia, nos invitarán a visitar su planta de fabricación. Claro que sí, con mucho gusto. Vemos muy pronto. Vamos a hacer un tour, cómo se tensa, cómo se cuela, etcétera. Siempre es una oportunidad de aprender. De hecho, en la maestría sí aprendimos una buena experiencia el haber estado con los profesores y estar en el medio donde hacen las cosas. Entonces, una invitación que podamos estar ahí, son bienvenidos todos. Perfecto. Bueno, finalmente, en caso de que quisiesen información específica de parte de su empresa, alguna asesoría ya muy puntual, la pregunta es, ¿podemos compartir sus datos para las personas que se registraron a esta conferencia? Nos hacen ese favor de compartirlo, estaría muy bien. Y también preguntan si pudieses compartir parte de tus diapositivas que mostraste. Sí, claro que sí, se las haré llegar a ustedes en la universidad y yo me imagino que ustedes las pueden derivar en correo. Exacto, sí, las personas que se registraron nos indicaron su dirección de correo electrónico, exacto. Claro que sí, con mucho gusto. Pues entonces no nos quedaría más que agradecerte, ingeniero Rodrigo, maestro Rodrigo, por tu interesante plática. Y bueno, como comenté al principio de la charla, pues esperamos que nos sigas apoyando con este tipo de eventos, y hay aquí también ya algunas inquietudes de que pudiesen apoyarnos con algún curso, y entonces pues lo comentaríamos y te agradeceríamos que nos apoyaras, como te agradecemos ahorita por el apoyo para esta interesante plática. Al contrario, les agradezco mucho la oportunidad de difundir y de sentarnos con una sociedad importante de estudiantes y profesionistas. Muchísimas gracias por el tiempo que nos han concedido también. Pues bueno, agradezco además de la presencia del maestro Rodrigo, pues a todos los participantes al evento. Muchas gracias por unirse a nuestra conferencia, y como comentábamos, esperamos hacerlas de manera más continua y con diversos temas. Pues gracias de nuevo, maestro Rodrigo, y que tengan muy buena tarde todos. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias de nuevo a todos, y les enviaremos, cuando tengamos la información que comentó el maestro Rodrigo, las enviaremos a los correos que nos dieron durante su registro. De ahí la importancia de que se registren, porque podemos enviarles información complementaria de lo que se platicó en la conferencia. Gracias de nuevo por su participación, y les haremos llegar la información de las próximas pláticas o cursos. Muchas gracias.